Entonces, primer mapa izquierda. Conocido como el mapa de Juan de la Cosa del 1500. Es la primera representación donde aparece el continente americano. ¿Y dónde está? A ese sí está volteado. Está mirado. A ver, no. Simplemente la orientación de ese mapa No está indicada. el norte está hacia la derecha. Es América. Si entienden que el norte es a la derecha, ¿dónde es América? A la izquierda. Arriba. Abajo, A la derecha, pues, está a la izquierda. Profe, o sea que los Americano o de América, que en ese momento todavía no se llamaba América, es esa manera. Desde luego estamos hablando básicamente que esta es la costa de Sudamérica, esta es la costa de Norteamérica, esta vendría a ser la Florida y demás, y esto vendría a ser pues, desde luego, podría estar ya Panamá, Colo, una Venezuela, y esta sería la punta que sale de Brasil. Digamos que pues, para hacer un primer esbozo puede funcionar. Sin embargo, es bien interesante porque si ven esta línea, Sí. es un añadido. El mapa original que realmente existía era este. Y aquí, si uno detallara muy bien, en efecto dice Europa, Asia, África, aquí están los Reyes Magos, y aparecen esas típicas como representaciones ideales de un mundo desde luego ya consolidado. Acordémonos que la primera representación del mundo con los tres continentes es una representación por demás bíblica, pero la tradición cristiana están pues, los tres hijos, y entonces a cada hijo le correspondía un continente. Entonces Europa siempre estaba en la parte norte, era un círculo, Europa siempre estaba imagínense un círculo, imagínense una T. Encima de la T está Europa, y en las dos partes que quedan separadas por la T estaría África y Asia. Entonces, de entrada, la representación es religiosa, porque obviamente está la cruz, está la idea de los tres por lo tripartito, espíritu, hijo, espíritu, todo el rollo, y adicionalmente tiene la connotación de la historia mítica de la familia que se divide en los tres hijos, el mundo conocido y todo el cuento, pero adicionalmente, pues esas ideas siempre van a, digamos que, replicarse en las representaciones que se van a generar. Entonces aquí también hay un fuerte componente religioso, no solamente por la misma lógica de la representación, sino porque justamente, por ejemplo, esta es la Rosa de los Vientos. Este es un típico mapa portugal que están o se imponen en el mundo clásico europeo del siglo XIII, que implica que tienen una representación decorativa, estos colorcitos, pero sobre todo, pues estas son las líneas de marear. Marear es navegar, y entonces justamente lo que hacen muchas, digamos, rosas de los vientos, conectan las líneas y eso pueden hacer como los rumbos, las rutas que tendrían que ser lados. Además, esta rosa de los vientos principales está porque aquí está la representada imagen de la Virgen femenina. Uno va a hacer un zoom, está la imagen de la Virgen femenina, que además le va a dar lugar a, por ejemplo, toda la bandera y el escudo de la Unión Europea. También es una representación netamente religiosa con las 12 puntas de la corona de la Virgen. Y aquí, esta es la parte más interesante de este mapa, porque desde luego pues hace notorio el hecho de que esa primera representación realmente es San Cristóbal. Y tiene tres connotaciones y
El primero, que evidentemente al ser San Cristóbal, pues es un homenaje a quien descubre el continente, que es ¿quién? Cristóbal Colón. Después tiene que ver con el hecho de que en ese momento los lugares, las áreas geográficas y demás, pues tenían unas formas de representación asociadas a sus mitos, sus tradiciones y demás. Y en ese momento San Cristóbal se representaba con cabeza de perro. Pero adicionalmente, en ese momento, quienes se representaban de la misma forma eran los asiáticos o los orientales. Acuérdense que Cristóbal Colón no tenía como propósito descubrir. Él estaba buscando una vía. Exactamente. Y entonces, él pensaba, y quien hace la representación también pensaba que había llegado a otra entrada de Asia, y justamente entonces quisiera simbolizar ese hecho. Adicionalmente está puesta sobre las islas del Caribe, particularmente porque en ese momento todavía estaba en discusión si Cuba era una isla o estaba anexa a la masa continental. En ese momento todavía no se sabía si era masa continental, si América era aparte todavía de Asia o estaba conectada o no, pero pues de nuevo es una primera presentación. Entonces, acordémonos que estamos leyendo los mapas con textos, estamos viendo los discursos. No nos interesa ver el detalle, no nos interesa mirar si la ruta era no era, etc. Ojo con eso. Porque no hay convenciones, no se puede ver a listo. Primera representación clara, mancha verde, nuevo continente. No era un nuevo continente porque no se sabía que era un continente, es una representación de literalmente lo que se veía, porque literalmente este mapa sí se hizo con base en la navegación. Tranquila que ahí no queda. Fue un piloto que acompañó 2 de los 4 viajes de Colón a Nueva York. Tenemos una segunda representación en la mitad, es el planisferio de Cantino de 1502. Realmente pues es igual que el mapa de la izquierda, todo el planisferio, pero lo que se selecciona es solamente la costa pues de Sudamérica, que evidentemente pues está como que con unas connotaciones bien interesantes para lo que podemos entender que es la Amazonia. Porque se replica la idea de la mancha verde, ¿sí? Se corrobora que es un producto de la navegación o lo que se veía desde la costa, desde bordear la costa. Aparece ya la entrada de un río. Realmente el Amazonas es divisado desde la costa del año 1500 por Vicente Llano Escalada. Y el primer nombre que se le asigna al Amazonas, que aquí no está ahí, después es Santa María de la Mar Dulce. Santa María de la Mar Dulce. ¿Listo? Ya vemos que sí hay una imagen de una gran boca de un río y adicionalmente vemos una fauna anexa. Tan solo 10 años después de igual representación portugal, rosas de los vientos. Aquí aparecen cosas más interesantes porque hay referentes puntuales. Está la línea equinoccial, está el trópico de Capricornio. Y aquí dice que están las Antillas del Rey de Castilla. Y aquí este es el marco entre Castilla y Portugal. Obviamente pues en la aquí aparece igual las imágenes de las banderas que les mencionaba, en este caso de Portugal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acordémonos que de la línea hacia la izquierda era de Castilla, de la línea hacia la derecha era de Portugal. De hecho, aquí de entrada ya estamos observando que si vamos a ver límites, el primer límite de acuerdo al
Tratado de Tordesillas, pues es que justamente a Portugal solamente le correspondería una franja mínima de continente y es literalmente la punta de Brasil. Después los portugueses y particularmente el Imperio de Brasil posteriormente pues se va a adueñar y va a terminar generando un país continente absolutamente enorme. Ya vamos a ver otras cosas que están asociadas a ese nivel. ¿Listo? Pero de una vez vayamos como mirando cómo se va dando esa configuración. Y tenemos otro planisferio de Martin Waldseemüller de 1507. Es el primer mapa en donde Waldseemüller es el primer mapa en el que aparece el continente americano separado de la masa. Entonces, como lo ven, es una isla. Este mapa es interesantísimo porque está configurado por 16 tablas. Esta es una tabla y esta es otra tabla. Pero realmente todo el mapa son 16 tablas. Las 16 tablas las compró el Congreso de Estados Unidos. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos las compró hace como 2 o 3 años y pagó alrededor de 18 millones de dólares por un solo de este. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que es la primera representación en donde aparece el nombre de la película, pero adicionalmente es muy extraño porque es Martin Waldseemüller el que literalmente va a definir qué continente se llama. Lo ideal era que hubiese tenido un nombre asociado a Colón, pero Martin Waldseemüller entiende que el descubrimiento lo hace es uno de los acompañantes de Colón, que es Américo Vespucius. Y justamente asume, porque lo que hace Waldseemüller es leer la crónica de Américo Vespucius, no la de Colón, y pone en su representación el nombre de América. Es un mapa que es muy reconocido, que se replica muchas veces en ese momento, y entonces empieza a generarse la idea de que ese nuevo continente se llama América. Por eso el continente literalmente se termina llamando América. Pero adicionalmente, si lo vemos y entendemos que es un mapa que aparece en 16 tablas y solamente vemos una parte de 2, pues la representación es mínima. Entonces, de entrada, es importante porque lo que hace Waldseemüller es oponerse a la forma clásica en la que se estaba o se podía representar el mundo. Esto le implicó a este señor unas fuertes acusaciones en términos religiosos, porque era cambiar el orden político que en ese momento era asociado a lo religioso. ¿Listo? Es una apuesta y por eso termina América termina siendo una isla muy pequeña y alargada y rara. En la parte, vendría a ser una partecita, si lo viéramos en todo el mapa, vendría a ser como una islita que hace. Y lo que está en el grupo sería como los aquí sigue estando toda la representación de los tres continentes, enormes, detalladitos, no sé qué, pero es el primer planisferio en el cual se involucra a México, pero se involucra con una traza particular, porque aquí sí se está respetando la forma en la que se tenía que hacer la representación natural. Interesante para el Amazonas por una razón particular. Aquí está literalmente una línea que da cuenta del río y adicionalmente hay un loro. Esto es un loro. La misma idea de la entrada al río y la forma. ¿Listo? Seguimos avanzando. Es un mapa de Diego Ribeiro en 1529, el de la izquierda, y posteriormente el mapa de Ay, no sabe nada. Musta, Ya está apareciendo más. Yo no veo nada. Ahí hay cosas ¿Quién graba ahí interesantes. entonces? ¿Qué
O sea, yo veo pero a través del celular, pero así Porque justamente se entiende todo. no, Aquí ustedes ven que como grisecito. está la delimitación Si veo acá, sí, del mar. Bueno, pero allá no. y realmente el Pacífico Me dañó el mapa. no existe. Porque la escuela particular que pertenecía a Diego Ribeiro era la escuela de Sevilla, la escuela cartográfica de Sevilla, y esa escuela tenía un principio y es que no se puede representar lo que no se ha observado. Entonces, aquí vamos viendo cómo la configuración de la cartografía tiene que ver con formas de ver, formas de representar y obviamente con cómo en últimas pues los cartógrafos daban o asimilaban los discursos unos y por otro lado también corroboraban cosas. Entonces estamos viendo que cartógrafos como de sillón que simplemente leían las crónicas o leían los informes o llegaban las cosas e intentaban plasmarlas en los mapas, y hay otros que sí recorrían y navegaban. Este mapa es buenísimo porque este es un mapa producido por navegantes que literalmente están recorriendo toda la costa, que hacen el registro de cada una de las ciudades de la costa, que estas ciudades evidentemente existían y hoy en día pues siguen existiendo, pero solamente representaban hasta lo que podían, hasta donde entendió el asunto. El mapa el símbolo, la bandera de Castilla, la bandera de Portugal, los barcos pues obviamente conectándose en la Rosa de los Vientos, las embarcaciones de entrada sí tenían la orientación y el sentido que debían seguir, y pues aparecen otras cuestiones pues un poco decorativas y demás. Es como podrían recopilar toda esa información, me imagino que llegaban navegando y Las bitácoras, La tablet. las bitácoras, o sea, todo era escrito, todo era un registro manual y las delineaciones también. Como un diario. Miren estas entradas. Ahora, lo interesante de este mapa es que ya se van adentrando en el interior, ¿no? Entonces, tenemos la costa perfectamente descrita, aparece ya un topónimo que es un nomos, y aparecen otros topónimos como Castilla de Oro, que era la provincia de Santa Marta y Venezuela y otros lugares. Aparece Perú, aparece tierra de Solís, aparece tierra de los Patagones, que viene a ser la Patagonia, y Terra Brasilis, que viene a ser el primer topónimo. O sea, aquí ya aparecen los primeros topónimos de lo que serían los futuros o regiones o virreinatos. La distribución era virreinatos en su momento, y posteriormente pues los demás países. Aparecen figuras antropomorfas también. Aquí vemos una especie como de perro, con cabeza humana. Aparecen pues indios como posicionados de diferente manera, los árboles, la naturaleza, todavía contar las montañas, el relieve, el paisaje, etcétera, etcétera. Pero más interesante aún, los ríos, acuérdense. Aquí aparece un río que está categorizado, aparece aquí en rojo, está escrita la palabra Marañón, que es, el Marañón realmente es uno de los afluentes del río Amazonas. Y entonces ahí ya se empezaba a proyectar a entender que el Amazonas puede configurar o entender de diferentes maneras, tiene diferentes topónimos, pero ahí está la entrada del Amazonas. ¿Listo? Miren, digamos, como la correspondencia con lo que estaba representando el navegante. Por ahí pasó y si acaso se adelantó un poquitico y alcanzó a poner algo. Sin embargo, el Río de la Plata, como si estaban ya adentrándose, que estaban reconociendo, se arriesgó a poner otras cosas y puso otros temas. Y aquí lo más interesante para ir visualizando el asunto es que va generándose una idea de que el Río de la Plata sube y el Amazonas baja. Y ninguno de los ríos hace nada de eso. Realmente los dos ríos se enteran. Pero es interesante que tengan en la cabeza esa idea, ya veremos por aquí. Aquí aparece una representación que no se corresponde tanto con la forma, pero que es la primera en donde ya se completa todo el idea del continente, y
y aparecerá pues el mar del sur, que viene a ser como el mar Pacífico o el océano Pacífico, y el mar del norte, que pues obviamente es el Atlántico o el océanos occidentales. Es un mapa que está en alemán, está Novus Orbis, Dinumberg, que es como Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo, y aquí ya aparece la isla de Cuba, ya se entiende que es Florida, San Francisco, todo el rollo, pero lo más interesante es esta idea de lo salvaje, agresivo y demás, que aparece por primera vez en una palabra que es Caníbal. es la primera vez que aparece el término, y acordémonos o tengan en cuenta que es un término totalmente nuevo. Bien, exacto. Y es un término que se inventa justamente para categorizar y caracterizar a los habitantes de esta zona, a los indígenas del Caribe y a los indígenas de esta parte del sur del continente. En la misma representación está como la hoguera, palos y hojas, pero aparecen cuerpos desmembrados, piernas y brazos de la cabeza. La antropofagia como práctica ha existido siempre, incluso desde la tradición mitológica griega. ¿Listo? O sea, el hecho de comer carne humana ha sido una práctica durante miles de años. Y estoy seguro que debe ser muy seguramente con alguna preparación, pero de sabor debe ser. Que a ella le gusta ¿qué es importante? Como práctica siempre ha existido, pero para los habitantes del Nuevo Mundo no podía ser una práctica mitológica, tradicional y demás. Tenían que darle una connotación de un elemento cultural diferente, una práctica diferente. Tenían que construir y conceptualizarlos como bestias, como animales, como salvajes. La palabra can representa o es perro, y entonces pues vendría a ser son caníbales, sujetos que actúan con personas que actúan como perros, salvajes. Eso es importantísimo porque a partir de esa nueva categoría es que pueden justificar que los habitantes originarios son animales y pueden ser domesticados, maltratados, golpeados, colonizados, capturados, educados y todo lo demás. Colonización, sí, total. Es un discurso que se crea de entrada para unos habitantes, en específico del mundo. Claro, de nuevo, pero como práctica en serio, ha existido siempre. Hay documentales sobre eso. Sí, no, incluso, pues, o sea, hace 15, 20 años salió la cosa perversa y todo el mundo se volvió porque vendían fetos en China y cosas así. O sea, diferentes culturas Lo hacen ahora. siempre ha sido y siempre ha existido. Zona. Avanzamos. Esta sí es de las más importantes. Hasta el perro arriba grande. Aquí ya cambia un poco el asunto porque es la primera representación de la música. Pero lo interesante es que se hace tan solo 2 años después de su descubrimiento. ¿Cuándo se descubre y cómo se descubre? ¿Alguien sabe esa historia? No. Nada más. ¿Nadie? Creo que todos somos hechos. Acá todos nos grabamos por ventanilla. Te va a hacer Si no saben.
Pues, entonces, Sucedió en la frente y todo eso. en 1542 se organiza en 1541 se organiza una expedición de unos dos personajes que eran grandes conquistadores. Francisco de Orellana es uno y el otro es Pizarro, Francisco Pizarro. Entonces, pues Francisco Pizarro venía de Lima y tenía que encontrarse con Francisco de Orellana en Quito. Sin embargo, la urgencia por descubrir el país de la canela era enorme. Digamos que estaban en esa búsqueda de riqueza sí o sí. Y entonces, Francisco de Orellana decide adelantarse. Y justamente en ese adelanto llega por accidente al río Coca, después cae en el río Napo y después llega a un afluente que nadie conoce. Y pues ese es nada más nada menos que el río Amazonas. Y 3 meses después, en febrero de 1542, pues va a desembocar en Belén do Pará, que en efecto es la costa atlántica de Brasil, las bocas del Amazonas. Y pues en últimas ese es el primer recorrido completo por el Amazonas, pues este se descubre desde aquí. Lo acompaña un sacerdote dominico que se llama Carvajal. Cristóbal de Carvajal. Y pues Gaspar de Carvajal es el que hace el relato y la crónica. Justamente se trata de un religioso que tiene en su cabeza pues todos los referentes de la tradición europea, incluyendo los clásicos griegos de la antigua Grecia y particularmente pues toda esa zona. Entonces, en esos mitos ahí coexiste la tradición de las Amazonas. Resulta que en uno de sus días de viaje que venían estos señores, pues ven que sale un grupo de habitantes originarios y los empieza a lanzar flechas y demás, y pues obviamente están con sus armas, todo el rollo. Y pues al ver que se trata de personas con cabello largo, sin senos y pues armadas, y logran de hecho pegarle en el ojo a Gaspar de Carvajal y pierde un ojo. Pues queda tuerto, entonces él hace la comparación directa con las Amazonas, no porque sean mujeres guerreras, realmente se trata de los hombres indígenas amazónicos que viven corpulentos, tenían cabello largo, obviamente andaban desnudos, no tenían senos porque por supuesto no tenían senos. Y el mito decía que pues justamente había un grupo de mujeres que vivían en lo más recóndito de la antigua Grecia y que solamente se involucraban o iban o salían de la civilización para dejar o capturar a algunos hombres que los iban a utilizar en un ritual para quedar literalmente preñadas. Y pues de hecho las criaturas que nacían hombres o los mataban o los mandaban con los padres y solamente se quedaban con las mujeres. Entonces siempre era la idea de que pues, era una sociedad dominada por mujeres que justamente eran matriarcado, y que justamente para manipular mejor el arco se cercenaban un seno de tal manera que les quedaba. Ese era el mito. Gaspar de Carvajal cree haber visto a los habitantes originarios que salen y lo atacan, hace el símil con las Amazonas y describe que se encontró a las Amazonas, que el pueblo perdido y todo el pueblo. Y en últimas, pues hace una caracterización de descripción muy bien de lo que pasa, del acontecimiento, del grupo, de cómo pues, las personas se vestían y todo el pueblo. Y en últimas, salen y quedan en registro y se termina generando un documento que se llama Crónica del Descubrimiento
del gran río de las Amazonas hecho por don Francisco de Orellana. Y esa es como la primera crónica. Esa crónica ahí mismo se llega a Puerto en Belén, suben en ese momento todo funcionaba en Santo Domingo, la actual República Dominicana, la isla de la Española, era como la base del Imperio Español en todo el mundo. Y pues ese informe se va a Europa muy rápidamente, se le hace llegar a un cardenal que en ese momento era importantísimo, el cardenal Pietro Bembo, y pues ella riega la noticia y el chisme de que pues, en el Nuevo Mundo, adicionalmente a lo que se estaba descubriendo, hay un gran río, y pues es el río y el hábitat de las Amazonas. Entonces, al parecer, este señor Sebastián Caboto, que es igual un piloto al servicio del Imperio Español, pues al parecer el mapa completo se empieza a generar en 1541. Y se sabe de eso porque todos los mapas de esa época, que esto realmente hace parte de una cosa que se llama el padrón real, pues tiene una caracterización y una descripción en los costados, que son puro texto. Aparecen los censos, los descubrimientos, los libros, todo en la descripción tal cual. Y en esa información no aparece absolutamente nada más. Pero en la imagen sí aparece. Entonces lo que se piensa, o lo que se ha corroborado, es que en términos de la representación visual, pues se pudo cambiar y adaptar la planilla y se hace en urgencia porque además pues estaba el espacio y el espacio aparentemente estaba vacío. Entonces se podía montar una imagen. Pero en el texto y en la descripción no apareció. Entonces, Era lo que ellos estaban observando en ese momento. no, en este caso no, porque Caboto está haciendo este mapa con base en toda la información que se ha recogido, porque el padrón real no es un mapa cualquiera. El padrón real es como el informe de estado que se va actualizando cada cierto tiempo, que cada descubrimiento tenía que registrarse, actualizarse, tenía que sacar un nuevo mapa llamado. Pero lo lógico es que esos mapas salieran como cada 10 o 20 años. En este caso, el mapa estaba proyectándose para 10 20 años, que realmente se empieza en 1941, pero pues esta noticia es muy importante y se termina pues insertando en la representación visual en el mapa, pero no aparece la representación tan solo 2 años después. Entendiendo que, ¿saben cómo se hace esto? No sé. ¿Cómo? Antes de la navegación. No, hombre. ¿Cómo se producía el mapa Se plasmaba como así. A tinta, ¿no? O con. Sí, pero En papiro. Eso es lo que yo le quería Papel mantequilla. hace rato. Papel calcado. Para eso le estaba pidiendo yo la palabra porque ahorita pues hay imágenes satelitales y si vemos el anterior se acerca mucho a lo como se ve ¿Cómo se hacía el recorrido de los territorios? Ellos tenían la No, cartografía pero así. una cosa es que en efecto pues había que navegar y pues se leía la crónica y se hacía una lista. Pero en últimas, ¿cómo se ejecuta? O sea, hoy en día uno dice, el mapa se imprime ya. Sí, ¿Cierto? pero ¿quién hizo la primera En ese momento, ¿cómo lo imprimen? ¿O cómo funcionaba? Pues sabiendo de entrada que lo que les decía, el mapa que les mostraba hace un rato eran 16 planchas. Y esas 16 planchas terminan generando un mapa como de 18 metros por 3 metros. Entonces eso ocupa literalmente el Capitolio. O sea, no es un mapa que uno pueda colgar ¿Cómo lo hacían? en el baño. ¿Cómo lo hacían? Justamente tenían que hacerse planchas y las planchas se hacían literalmente tallándolas. Entonces por eso era que hacer un mapa pues, evidente, tenía mucha complicación y mucho trabajo, porque necesitaban literalmente tallar la plancha para que después pudieran ahí sí pasar el papel, lo que sea que se fuera a imprimir y después colorearlo y demás. Entonces es literalmente tener un material como esto, grueso, y después talle cada cosita. O sea que su efecto es Por eso, dibujado, o sea que no dibujado en el papel. exactamente, los 2 años es muy poco tiempo para hacer todo el nivel de detalle que tocaba hacerse y menos al tamaño de con ese nivel. Entonces, es muy poco tiempo
para todo ese trabajo. Ahora, nosotros evidentemente hoy en día decimos, tan fácil que es hacer un mapa. Coloca lo que sea, le arregla, le baja los checks o lo que sea, de lo que necesite, y pues lo imprime y se demoró 20 minutos. Claro, pero es que en esa época no era así. Entonces no era así, no solamente porque pensarse el mapa era una cosa, había que proyectarlo, había 1000 borradores. Y adicionalmente ya cuando se definía qué se iba a plasmar en ese mapa, pues tocaba ejecutar la acción de hacer la plancha literal. Y después tocaba pues hacer todo el proceso. Entonces, 2 años es muy poco tiempo. Y se logró. ¿Listo? Obviamente se logra porque en lo que se termina poniendo como Amazonas, pues se reproduce literalmente lo que decía la crónica de Carvajal. Se piensa en una forma del río como una culebra serpenteante, que evidentemente nace muy cerca a Quito y que pues se recorre y se llega a las bocas en el océano Atlántico o en el Mar del Norte. Se habla de unos asentamientos indígenas, sí, obviamente se representan no como los asentamientos indígenas, sino con lo que había en esa época para marcar cómo podían ser los asentamientos. Y entonces ahí aparecen como una torrecita con algunas cruces y demás, pero adicionalmente empiezan a aparecer imágenes de los habitantes. Y aquí están puestas también unos indígenas que están aparentemente sacando o extrayendo cosas del lugar y pues están trabajando en una dinámica muy tranquila. Están unos animales puestos ahí, están otros indígenas como los prevenidos, pero aparece la escena donde las amazonas están defendiendo el territorio de la invasión de los españoles, que están con sus armaduras y demás, y que justamente vienen de los Andes. Entonces, aquí literalmente está el mito representado. Las amazonas están conteniendo a los españoles y está la lucha que implicó el descubrimiento del río. Bien. Posteriormente eso va a cambiar y cambia muy prontamente. Lo típico, ¿no? Igual sigue siendo por plano, está la rosa de los vientos, las 2 banderas. Aquí dice literalmente Río de las Amazonas que descubrió Francisco de Orellana, y pues ahí está la zona. En 1558, es decir, 16 años después, sigue apareciendo la misma idea de la culebra serpenteante. Pero ya aparecen pues todos los topónimos que corresponden. Está Nuevo Mundo, Tierra Argentina, que vendrá a ser Argentina, Brasil, que será Brasil. Está Caníbales, que es la denominación para los habitantes. Hay escenas de canibalismo más amplias. Entonces, la lucha entre los españoles y los indígenas aquí cambia por la idea del canibalismo, pero sigue existiendo una asociación directa y un discurso que se contiene en relación con los habitantes de la zona y del lugar, y pues aparecen otros 3 convenciones iguales. Aquí también es interesante entender que, por ejemplo, aquí este indio parece estar atacando justamente o intentando compensar el escudo español. Aquí hay indígenas como cortando y talando los árboles, y particularmente un árbol que es importantísimo, que es el auracil, que es el primer producto que se exporta del Nuevo Mundo, y de ahí el nombre del país. Y pues obviamente está otra forma de reconocer ese Nuevo Mundo, que es la cuarta orbis par, que viene a ser la cuarta parte del mundo. Acordémonos que en principio eran 3 partes, y ya se asume que hay una cuarta parte. Y aparece, está el trópico de Capricornio y Mar, la línea equinoccial y el mar de agua dulce.
Aquí no aparece el topo, el hidrónimo Amazonas, aparece más de agua dulce. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál fue el primer hidrónimo? Santa María de la Mar del Sur, la misma isla de la Guardia. Listo. Aquí hay unas formas interesantísimas de entender la lógica y la dinámica de ocupación y asentamiento. Estas, obviamente, representaciones se corresponden con las viviendas típicas o las formas en que se construían los asentamientos, tal vez del mundo árabe u oriental, pero como no tenían y no sabían cómo eran las edificaciones realmente acá, no habían visto ni las malocas ni nada por el estilo, pues no tenían cómo representarlas. Entonces simplemente cogían cosas que habían puesto en otros mapas y los ponían acá. ¿Bien? Eso es fundamental porque acuérdense que la idea aquí es criticar las formas de asentamiento y ocupación o pensar que esta región se constituye o se construye por ciudades. Entonces empecemos a entender cuáles son esas otras formas de representación. Listo. La tesis entonces de este primer momento es que la cartografía de los descubrimientos y la conquista es fundante de la representación histórica en tanto constructora de imaginarios cartográficos que autorreproducen la imaginación mítica. ¿Se entiende? Sí. Listo. Pasemos a un segundo momento. No, el quiz lo hacemos en el tercer momento. Segundo momento. Vamos a pasar diapositivas. ¿Van a estar quedarse en atrás? Pues es que lo lógico es que cuando veamos las diapositivas, pues fantástico. ¿Les parece que deben ser más tiempo por cada diapositiva? Sí. Entonces hagamos de 10 segundos. Villana francesa. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Ya hay limitación más de ríos, Ya aparece el paso. ya aparecen como limitaciones. Ya recorrieron el Amazonas porque ya Los chicos de la se pueden ir a sus puestos normales. ya hablan de los asentamientos de la Pero además de esto hay... Realmente, No real. ojo exacto, cómo están asumiendo la vaina, porque ustedes en trajeron, no es que ahora sí se ve todo tal cual es, ¿no? Con calmita, con calmita. Evidentemente cambia la representación. Aparentemente hay más información del interior del continente. Y adicionalmente empiezan a aparecer otros elementos que ya no tienen esa carga como tan simbólica en términos de pues que la religión y que el santo y que alusiona a no sé quién y pues la culebra y demás. Se van modificando algunos elementos, pero de ahí a afirmar que en el segundo momento que ya vamos a ver el territorio tal cual es, entonces no. Veamos qué pasa con eso. Listo, ¿qué otra cosa? Pues a mí me llamó la atención como las formas como ellos trataban de representar como las edificaciones. Sí. Sí, porque pues como nos explicó en el primer momento, ellos representaban así como lo que ellos habían visto. Entonces, así. Ojo, porque ahí hay dos cosas que tienen que empezar a considerar. Una cosa es que se represente de una manera algo que se supone existe. Y otra cosa es que esa representación dé cuenta, sí o no, de lo que existe.
Entonces, claro, si a mí me dicen que yo tengo que representar, no sé, una casa, ¿cómo representamos todos una casa? Un triángulo y un cuadrado. No, y esa es la mejor cosa. O sea, si ustedes quieren entender semiótica, ahí están las 3 dimensiones de la semiótica. En ese ejercicio tan sencillo. ¿Quieren que lo hagamos? Porque es que, si cada cosa, si van a empezar a analizar muchas cosas, pues entonces hay que hacer. Una cosa es, ¿saben qué es la semiótica? Significado. ¿Sí o no? Estudio de los signos de la persona. Exacto. Es un signo. Entonces, cuando justamente tenemos la berraca vaina de la casa, ¿pero cuántos símbolos hay? 4. 3. 3. Hay 3. La A en efecto se repite. Tenemos 2 letras, una O. ¿Listo? Pero ordenadas y posicionadas y demás, eso es sintáctico. Entonces aquí es que podemos entender que la relación entre los signos es la sintáctica. Y así se forman palabras, las oraciones, los textos y en últimas también las ideas. ¿Listo? Entonces, dimensión sintáctica. Cuando pasamos a una dimensión un poco más, digamos, importante, necesitamos entender que realmente nosotros siempre asociamos y trabajamos por asociación, o nuestra mente trabaja por asociación. Entonces, si ustedes leen la palabra casa, automáticamente generan, no se ve conmigo, automáticamente generan esa idea, ¿cierto? Y al revés también pasa. Ustedes ven esta cosa y piensan en esta palabra. Asociamos una cosa con la otra. Tal cual. Sí, es automático el asunto. En esa relación entre la idea o la imagen y la palabra, pues es que realmente está la construcción de significado. Y la construcción de significado hace parte de la segunda dimensión de la semiótica, que es la semántica. ¿Listo? Entonces, la relación directa es semántica. La construcción del significado no tiene nada que ver con el diccionario. El significado es la relación entre la idea de algo y el algo, o la representación. Es decir, esto con esto y esto con esto. ¿Bien? Pero cuando ustedes necesitan emplear o utilizar estas dos cosas y darle un sentido a ese símbolo o a ese signo, van a tener que estudiar otra dimensión de la semiótica, que es la pragmática, que tiene que ver con el uso del signo. ¿Listo? Y ahí en ese uso del signo, la vaina cambia o mejora cuando, por ejemplo, ustedes siempre a esta palabra le anteceden algo como el mi. ¿Verdad? Y todos ustedes dicen mi casa siempre, a pesar de que no sea suya realmente porque no tienen la escritura de propiedad, a pesar de que mi casa sea un apartamento o una pieza alquilada, o a pesar de que no importe ni el tamaño, ni si está decorada o no, etcétera, etcétera. Cada uno genera mi casa. Entonces, de entrada, si ustedes quieren entender de nuevo la relación entre los signos para entender
cómo se genera es la sintáctica. Si ustedes quieren entender la relación entre los signos y la idea o la representación del signo, entienden la semántica, y ya el uso es la pragmática. Esto en los mapas es interesantísimo de entender, porque pues estarán otras provincias como Caribana, Capital, aquí incluso aparece por ejemplo Bogotá, Perú, Chile y demás. Entonces ya se va configurando y van apareciendo pues los topónimos. Listo. Sin embargo, hay cosas bien chéveres como que aparece un lugar mítico que existe, que es ¿se acuerdan del mito del Dorado? ¿El mito del Dorado? Sí. La ciudad de oro. La ciudad de oro. O la película de Netflix. Realmente hay 7 mitos del Dorado que circulan por todo el continente americano, desde Norteamérica hasta la Argentina. Entonces, en todo se supone que había un lago que aparentemente que tenía en su fondo todo el oro del mundo, y que adicionalmente había una ciudad de oro que como que salía, se ocultaba, no sé qué. En la Guyana, que es el norte de la Amazonia, pues aparece un lago que se va a conocer como el lago Parima, y ese lago aparentemente tenía la ciudad de Manoa o El Dorado puesta en su norte. Entonces, pues obviamente lo que les decía de no solamente lugares reales, sino también lugares típicos, pues en este tipo de representaciones evidentemente van a aparecer. Adicionalmente hay otro tipo de figuras como el hombre justamente sin cabeza, que tiene una asociación directa porque se supone que había toda una comunidad y un grupo poblacional que literalmente pertenecía, tenía esta característica física, que eran los guapoimas, y pues así era que se representaban los hombres sin cabeza. Y aparece justamente al lado la Amazon, con la flecha, el arco, etc. Entonces, fantasía, sí. Representación cartográfica también. Espacio geográfico, idea de animalidad, idea de salvajismo, etcétera, etcétera, igual sigue funcionando. Lo que pasa es que se le da contenido a esa marcha verde. Dime. Es que está igual, esto es neerlandés antiguo. ¿Listo? ¿Se entiende el segundo momento? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Porque es fantástico. Para los compañeros que siempre hablan. Fantástico. Sus mitos y leyendas. Porque lo fantástico, digamos, que ellos lo plasman a un posible, digamos, como lo veían, digamos, esa realidad como algo que podría ser fantástico, o sea, digamos, actualmente ya eso no existe, o sea, como algo que crearon en su momento, pero pues si lo planteamos a los mapas, pues ya no existe. Pero algo surreal, sí. Pero sí tiene que ver con el hecho de que, acuérdense que, digamos, como que en el primer momento se trae a colación lo mítico y tenía algo de representaciones que daban cuenta de ese reconocimiento, por lo menos de las cosas. Aquí hay un momento de representación fantástico que intenta traer a colación las supuestamente leyes de la representación cuando están las trazas y demás, pero realmente el contenido es meramente fantástico. Por ejemplo, eso de que ustedes en principio veían como los dioses están mejor, pues puro cuento porque se ponían dios que ni existían. ¿Listo? Exacto. Bien.
Acérquense que ese momento no. A ver. Se denomina científico pragmático. La verdad, yo no busco nada científico pragmático. Ya lo habíamos hablado. El sábado. Sí, se había hablado. ¿Va a pasar? Se va subiendo. Y ya. Listo, profe. Ahí empezaron a salir mal los etnónimos y los hidrónimos. Lado de los ríos. ¿Dónde? A los También hidrónimos. aparece relieves y ya no aparece digamos, las imágenes. Más que todo, de las personas, ya se O sea, todos esos como esas representaciones Ya se volvió simbólicas, más 3D. sí, esas van a desaparecer. Ya se vuelve más técnico todo, ya en vez de aparecer imágenes de perfiles. Ay, como nombres. Sí, no. Bueno, listo, ¿qué más? Tiene más detalle. Profe, yo no sé, pues. Nunca sabe. Eso me fue mal de Profe, es que él no sabe. Un río Mar. Y es uno de los pocos ríos del mundo que llega a tener de ancho 5 kilómetros. Entonces, si en algún momento el Amazonas tiene 5 kilómetros de ancho, evidentemente hay islas. Entonces, esa es la forma en la que se empezaron a representar las islas del Amazonas. Absurdo, es increíble. De hecho, creo que justamente son los que logran desarrollar esto. ¿Listo? ¿Algo más por acá? Ya no lo recuerdo en parte. Literalmente un cyberfix lo hacía. Bueno, entonces, para mí el paso más interesante es el que ustedes menos vieron. Ese era acá. Hay paisajismo. Es Ese se ve como feo. Es la planta del río Amazonas. Es un mapa que existe aún, está en la biblioteca de Cotocallao de los jesuitas en Quito. Y es realmente increíble, porque tiene algo de perspectiva, es un dibujo a mano que hace un piloto mayor portugués, pero en ese momento estaba al servicio del Imperio Español, porque pues estaban, digamos que las dos coronas estaban unidas entre o hasta 1540. Este mapa es de 1538. Es el producto de el viaje de ida que hace el piloto mayor Bento da Costa en respuesta a dos curas franciscanos que terminan perdidos en la selva y terminan llegando a Belén de Palacio. Y pues cuando llegan a Belén, pues todo el mundo queda como, estos manes cómo hicieron, porque es algo que habían intentado hacer
desde el primer recorrido completo del Amazonas 100 años antes y no se han logrado. Y entonces lo logran 4 gatos, 2 curas acompañados de 2 indígenas. Y llegan allá y pues esto es la locura. Entonces pues dicen, si los españoles que están concentrados en Quito o en Lima o están por allá en los Andes pueden bajar o se les da por empezar a bajar, pues esto pone en crisis a todos los que estamos dominando esta región de las bocas del Amazonas. Y se corroboraría que pues literalmente el descubrimiento desde Quito y todo el pueblo pues fue importante y le corresponde más a los españoles que a los portugueses. Y en esa época se supone que no debería existir esa disputa entre españoles y portugueses porque las dos coronas estaban juntas. Sin embargo, se llama la unión dinástica, pero realmente pues igual nunca dejaron de existir esos choques y 2 años después pues se separaron. Entonces es muy interesante porque lo que termina pasando es que el piloto mayor, que es Bento da Costa, va haciendo su registro y su mapa, llegando a Quito y pues llega feliz. Es el piloto mayor de un capitán supremamente experimentado para la época que se llama Pedro de Teixeira, y pues es el primer recorrido completo que se hace en el sentido inverso al del descubrimiento. Orellana lo hizo sentido Quito, Belén, Teixeira lo va a dirigir Belén, Quito. Y entonces van remontando todo el Amazonas. El piloto mayor Bento da Costa va dando cuenta de todo el asunto y lo más chévere es que el mapa termina siendo y poniendo literalmente las distancias que existen entre cada río. Aquí hay numeritos que van dando cuenta de las distancias, van midiendo las profundidades y hay datos de las profundidades y obviamente están los nombres de las provincias allá. Entonces, en principio, uno cree que es un mapa muy completo con toda la información tal cual, cuasi real, para remontar, o una guía para lo que dice la compañera, que cualquiera pudiera recorrer el Amazonas. Pero realmente lo que ocurre es que el señor sí registra los datos mínimos, pero el mapa se hace y los datos que se ponen en este mapa que se termina haciendo es para dar una respuesta política. Porque al señor lo terminan citando en Lima, en la corte virreinal. Y allá le dicen, ¿por qué diablos subieron? Y adicionalmente, ¿cómo hicieron lo que información registraron? Y entonces, pues este dice, yo registré todo acá. Y pues pasa eso, pero los datos que están registrados son falsos. Para que eso no... Para que evidentemente, pues él siendo portugués, los españoles no pudieran y no tuvieran información. Entonces, pues es un mapa que evidencia esto de lo pragmático en cuanto a lo que se necesita, pero también es científico porque evidentemente sí tiene datos importantes para la navegación. Que los datos sean falsos es otro problema. ¿Qué termina pasando? Al parecer los españoles allá se dan cuenta entre Lima y Quito que algo no cuadra y le dicen, no, bueno, entonces ahora se van a devolver. Pero el acompañamiento lo van a hacer con pilotos y con gente de la confianza de Estado. Y entonces se devuelve un señor que es un jesuita que se llama Cristóbal de Acuña. Y él es el que de regreso hace las anotaciones precisas de cada cosa. Entonces, el que genera la imagen es el piloto mayor Bento da Costa. Portugués. Este mapa siempre tuvo mil problemas de a quién lo había hecho y quién lo había generado, hasta que al final ya se descubre que es este señor. Y pues obviamente se le atribuía a Acuña porque es producto del viaje completo que es el trayecto inicial y el trayecto de regreso. Pero es imposible que Acuña haya participado en este mapa porque el mapa es producto de este sentido y Acuña solamente hace el trayecto en el otro sentido. Ahora, Acuña lo que hace es generar una crónica muy completa de cada cosa y va midiendo las distancias. Con base en ese informe de Acuña es que se genera este mapa.
Este mapa es interesantísimo porque es el verdadero primer mapa científico de la región. Lo hace un señor francés que se llama Blaise François Panat y lo hace en 1655. ¿Qué pasa realmente? Este señor es una locura porque la historia de vida es bien compleja. Es un señor experto en fortificaciones. La historia de Panat es un ingeniero experto en fortificaciones que al parecer apoyaba a una parte de la dinastía francesa que no termina heredando el trono. Y entonces el señor termina literalmente preso en la Bastilla. Y ahí el man dice, venga, vengo a hacer algo. Y empieza a recopilar toda la información que existe hasta ese momento de la Bastilla. Todas las crónicas, todas las lecturas y pues se da cuenta que lo que hace falta es un mapa. Y entonces empieza a interpretar toda la información de esas fuentes previas de los recorridos que pone en su libro y termina generando este mapa. Pero para generar este mapa, él inventa un método de cálculo de las longitudes a partir de las latitudes y las distancias. Es decir, lo que hizo Cristóbal de Acuña en sus anotaciones de regreso acá es que en el libro sí está todo eso muy bien detallado, las distancias, las latitudes, y lo que hace Pagán es decir, yo con base en esto puedo calcular las longitudes, y si calculo las latitudes y las longitudes ya puedo literalmente establecer los meridianos y los paralelos exactamente. Entonces, este es el realmente primer mapa científico de la región amazónica y del trazado del río. ¿Por qué es científico pragmático? Lo pragmático tiene que ver con la posibilidad de ya navegar y obviamente por el reconocimiento que ya se había hecho. Y lo científico porque ya empiezan a aparecer datos que evidentemente van a dar cuenta de los lugares, unas localizaciones, unas distribuciones espaciales particulares y porque incluso se llega a generar un método de cálculo. Es importantísimo este mapa y lo venimos a saber los historiadores de la cartografía hace 10-15 años, porque lo que se consideraba científico era el mapa de Charles Martin de la Condamine, que va a ser casi 100 años después, en 1745, porque obviamente la Condamine pertenece a la Academia Francesa, es un científico francés, hace el recorrido, es noble, es recibido por los nobles hispanoamericanos muy bien, y pues este señor es un dato que termina preso y que hace no sé qué, pero en su libro dedica de entrada el libro al delfín francés, es decir, al heredero del trono, al príncipe, y adicionalmente le dice, usted puede dominar y conquistar todo el Amazonas si localiza 5 asentamientos o ciudades y las riega en diferentes lugares. Les da la estrategia de conquistar la región central. Los compró. No la hacen, nunca lo ejecutan, nunca nadie le hace caso. Pero lo interesante es que muestra la idea de que para Francia la región también era importante. Y los franceses ya entendían que el supuesto dominio español y portugués de la región era eso, supuesto porque en la práctica no estaba. De hecho, el libro de Panat tiene una traducción al inglés 10 años después, y en lo que hace el traductor inglés es recomendarle al rey británico inglés que también conquiste la región y que genere las mismas ciudades que Panat había sugerido. Ya que fue como una descripción de los asentamientos. Sí, lo que hace Pagán es traer y localizarlos de acuerdo al cálculo, de acuerdo al método de cálculo que logra hacer a partir de la crónica de Cristóbal de Acuña. Entonces, aparece un personaje importantísimo que es el primer geógrafo ordinario del rey francés, que se llama Nicolas Sanson, en 1657. A este señor se le van a atribuir miles de mapas.
porque literalmente pues, es el geógrafo oficial de Francia. Pero es interesante que justamente trae los principios de representación cartográfica de Pagan, que justamente conoce, porque pues, al ser el geógrafo ordinario del rey, pues, conoce todas las obras semejantes importantes que se producen en Francia, y 2 años antes corrige un mapa de 1650 que había hecho que era un esperpento porque no tenía nada, ni idea, ni se corregía nada. Obviamente, pues yo muestro muchos mapas en trabajo, pero pues aquí traje los más representativos. Entonces, Sansón en el 1650 hace un mapa de la región que no tiene nada que ver. Evidentemente, ya conoce el trabajo de Pagan y replantea su mapa y pues ya lo coloca más o menos bien. Y ahí es donde ya aparecen los entramados que tienen que ver con las islas que evidentemente existen en el Amazonas. Particularmente una isla importantísima que es la de los Topinambá, que aquí dice Topinaos. ¿Listo? Aparecen igual las provincias de las comunidades indígenas, los etnónimos, aparecerán ya muchos de los afluentes importantes del Amazonas. Es importantísimo que se entienda que empieza a aparecer, es el primer mapa, en el de 1650, de hecho de Sansón, es donde empiezan a aparecer intentos de delimitación. Esto se llama pintura en aguadas de colores. Y justamente, pues, en este caso, ya lo vamos a ver en el otro momento, se está dando la idea de que hay un espacio que como que realmente no le corresponde a ningún imperio. Y lo dejo ahí. Aquí tenemos otro mapa de Sansón, es el más clásico y el más conocido, se dedica solamente, literalmente, al curso del río. Y esto es clave porque veíamos en la planta del río Amazonas este interés solamente en el curso del río. Y eso es importante porque pues ahí está todo el sentido pragmático. Acuérdense, la navegabilidad por el río Amazonas. Obviamente tiene y retoma cosas como la isla de los Topinambas, los entramados, etcétera, etcétera. Aparecen las descripciones, aparecen las cuentas y se va transformando eso fantástico, se termina transformando. Miren que el lago Parima jamás desaparece. Tiene escala. Sí, claro. Pero lo grave está en que en este caso es la escala francesa. Acordemos que estos mapas son oficiales de Francia. Y cada país en ese momento tiene escala. Ah, sí. Cartagena es una de las ciudades que más cartografiadas del mundo antiguo. Importantísimo. Venezuela. Quiero afirmar todas las provincias. Hay intenta de leer cuestiones políticas. Profe, ¿por qué los franceses hacían cartografía de América Central? Porque siempre estuvieron interesados y sí logran La República Francesa. En Norteamérica tuvieron colonias. aparece un personaje importantísimo que ya es un jesuita que se llama Samuel Fritz. Y Fritz llega a Nuevo Mundo en 1686. A los 5 años ya ha recorrido todo el Amazonas y logra fundar a lo largo de su vida en el Amazonas cerca de 40 misiones de y lo hace literalmente a lo largo del mundo. Entonces, si es un señor que, como lo decía Zulma, recorre esto a pata Y ellos sí conquistaron. y si va entendiendo quiénes son, cómo son, aprende lengua, le enseña la lengua y todo. Ellos colonizaron. Interesantísimo que aparece o se retoma esa idea de las descripciones en los mapas. Entonces aquí está, literalmente son 9 puntos en los cuales más va diciendo, mire, aquí podemos encontrar tal cosa, esto llega hasta tal lado, los habitantes se comportan de esta manera, en términos de animales tal vaina, se puede pescar tal otra cosa, y aparece, y se puede incluso Pero siguen leer. habiendo la referencia de salvajismo y de. Desde luego, en el texto siempre está que esta gente no
no permite el desarrollo, no deja llegar, atacan cuando se va entrando. Todavía existen lugares sin conocer la masa. Hay todavía comunidades intocadas. Este igual es un mapa del mismo Fritz, pero es el más reconocido de todos. Es el mapa de 1707. Es un mapa que evidentemente tiene una fuerte carga política porque está dedicado literalmente al rey, don Felipe V, y le está diciendo, oiga, es que los jesuitas ya hemos hecho mucho y necesitamos que el Estado español llegue y se apropie y entienda qué es lo que pasa y cómo funciona todo esto. Aparece igual, miren, el lago Parima de otra manera, se conserva y demás, y aquí en las descripciones igual está diciendo esta tierra fue reconocida, no sé, que está importantísimo todo. Retoma algunos elementos de la simbología anterior, aparecen unos patagones, una familia de patagones, y pues obviamente ya estoy intentando decir, mire, es que nosotros ya convertimos esta, y está el indio con la cruz. Sí. Y obviamente está el IES, Río Marañón. que es el símbolo de los. Y además es el, literalmente, miren cómo está puesto, ¿no? Es el sol Mirando, sí. que está irradiando. El centro de todo. Exacto. Entonces, en términos de simbólicos, este es uno de los mapas más poderosos que se pueden hacer. Y obviamente sabemos que tiene un gran contenido político. Adicionalmente, está, bueno, este mismo mapa tiene una versión como de 10 años después y aparece sin ningún elemento. Aparece sin esta cobertura, aparece sin esto, y obviamente se le da mucha más relevancia al espacio geográfico. No la tanto. Este es un mapa absurdamente interesante. Ahí aparece el mapa, el mapa pacífico. Brancano y de la Torre en 1751, 100 años después. Está diciendo, venga, los jesuitas seguimos haciendo presencia. Y seguimos haciendo presencia, pero además, siguen apareciendo cosas que evidentemente en esta época ya se había dicho no existen. El lago Parima ya se muestra pues obviamente la cuenca mar. Los punticos que ven ahí en efecto son punticos que evidencian aparentemente la idea de la selva, es decir, la mancha verde es esta idea y pues por ende se replica mucho, miren, pero ya también aparecen las cordilleras y demás. Entonces aquí están dando cuenta básicamente cómo funcionan los jesuitas en la provincia de Quito. Bien, pero la provincia de Quito para los jesuitas era básicamente todo Sudamérica, porque la base de los jesuitas era Quito. Acuérdense que hay una diferencia entre las jurisdicciones políticas de los imperios y las jurisdicciones eclesiásticas. Las jurisdicciones eclesiásticas pues son mucho más abarcadoras del territorio. Y por ejemplo, pues eso tiene que ver con cómo funcionan las diócesis, arquidiócesis y todo el rollo. Entonces, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá hay 5 diócesis al mismo tiempo. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, para una zona como el Amazonas, hay una diócesis que cubre como 4 departamentos. ¿Listo? Aquí hay una sola. Finalmente tenemos el que les decía, es el aparentemente mapa político por excelencia de Granada y otra. francés, y pues obviamente aquí ya se muestra pues solamente el curso del libro. Este mapa es bien interesante porque lo que se supone que hace la Condamine en un viaje de tan solo un mes es revisar y replantear todos los mapas anteriores. Entonces, si ven que hay uno delineadito como de fondo, Sí. pues ese se mantiene. Ese es el mapa original de Fritz. Y lo que se supone que está haciendo la Condamine es revisar el mapa de Fritz y adecuarlo a las normas científicas.
Pero de entrada ya sabemos que hay más correspondencia entre el mapa de la Condamine y el mapa de Pagan, porque pues Pagan es el primer científico, es el primer mapa realmente. Entonces ¿Para aquí, qué año es eso? esto es 1745. Y seguía llamando el mapa del norte al Caribe. Eso no cambia hasta bien entrado el siglo XIX. La tesis entonces de este momento es que resolver el asunto práctico y técnico de la delineación o trazado del curso del río para avanzar en la conquista territorial y la organización llevó a la construcción de un imaginario cartográfico de carácter oficial. Ya había ¿Listo? Son la ¿Qué tesis. preguntas, dudas o inquietudes? ¿No? Me están llamando. Yo sé. Pasamos Tengo una a cita a las 12. ¿Qué tan real fue? No está en esta foto de qué tan Me real están era. llamando la semana. Algunas de las virus o de las personas que estaban en el Amazonas eran un poquito perezosos y por eso se trajo mano de obra negra o africana para pues, que poder explotar esa región. Por eso solo sucede. Son culturas diferentes. No, pero realmente en el Amazonas no ocurre en Colombia, ocurre en Brasil. Y pues ni siquiera es por eso, es porque realmente pues el Imperio Portugal estaba conquistando al mismo tiempo Brasil y la parte africana. Entonces era muy sencillo pues que pasaran de África a Brasil. Literalmente es derecho. ¿Ya hicieron el pedido? No, Por lo menos hasta las 12:30, porque pues, se demoraron comiendo 40 minutos. Sí. Tito, te pone un pollo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué no me lo vale? Se cae un pollo. Sí. 1, 2, 3, 4. Usted nunca comió. Se llama el Titi. Otra vez estaba distraído. El propio Otoño. Listo, los escucho. ¿Qué llama la atención? Ah, bueno. ¿Sí, qué más? Se mete como el tema político. Relieve, se ve. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, bueno, buenas tardes, chicos. Profe, es que si me regalas los chicos de color, porque vamos a ensayar. Por favor. Sí. Con aguadas de colores, aquí evidentemente eso es mucho más marcado. La línea roja, sí. Hay rojas, hay amarillas, hay verdes, hay azules. Sí, pero hay una parte Ahí donde ya. se ve casi siempre estas divisiones que se marcan por esas pinturas. Es que el intento de Portugal era coger siempre todo el río Amazonas hacia sus tierras. Porque Habría que ver, porque acuérdense que ninguno de estos mapas es portugués. Bueno, sí, es. Entonces, están inventando. Ojo de nuevo con que están afirmando, porque realmente están inventando. Sí. Profe, ¿se ven ya como relieves? O sea, como si fueran montañitas o fue que vi mal. Sí, no, sí, en el cuerpo hay representaciones del relieve que aparecen como con lineecitas así, pues obviamente sí. Hablaba de territorio, una conferencia del territorio de Portugal. Sí. País Amazonas. Ah, claro, porque es que si se dan cuenta, obviamente necesitan hacer una denotación de qué área es específica la que cubre eso. Y hay una área que ya van a ver que aparece que no se cierra. Eso tiene una implicación en cuanto a un significado particular.
Ese tipo de detalles son los que vienen a ser importantes. Entonces, empecemos. Aquí tenemos básicamente una idea que tiene que ver con que la cartografía francesa particularmente se encarga de toda la región amazónica. Es increíble. ¿Y por qué? Pues básicamente es porque literalmente los franceses sí querían conquistar y estar y hacer presencia en la región, pero evidentemente no tenían cómo y no lo lograron jamás. Porque los franceses de nuevo sí detectaron de entrada que, a pesar de que supuestamente el territorio era ocupado por los españoles y por los portugueses, en la práctica en ese territorio no estaba nada. Entonces, aparecen unas delimitaciones que son inventadas. Y esas delimitaciones son claves, porque el país de las Amazonas existe. ¿Hubo un imperio o hay una jurisdicción que hoy en día se denomine Amazonas o país de las Amazonas o hubo en ese momento? No. Entonces, de nuevo, lo que muestra, lo que intenta poner en valor la cartografía francesa durante todo el siglo XVIII es, ¡jue madre! Allá deberíamos estar. Porque es el país de las Amazonas, pero es que las Amazonas no le pertenece a nadie. Aquí aparece que esto es Brasil, aquí aparece que esto es Perú, aquí aparece que esto no sé qué. O sea, todo lo demás le pertenece a alguien, pero esto no. Entonces, siempre hay ese como interés de, venga, vaya, adéntrense, pero no se arriesgan por muchas razones. Sin embargo, eso no implica que los españoles ya no hubiesen avanzado en el reconocimiento del territorio y generan una cartografía perfecta como esta. Literalmente es el plan geográfico del Virreinato de Santa Fe de Bogotá en el nuevo Reino de Granada. Bogotá ha sido la ciudad más importante para el nuevo Reino de Granada desde este momento. Y justamente está toda la delimitación y miren, todo el norte del continente le pertenecía a esta jurisdicción. Aquí literalmente vamos a ver que dice el territorio ocupado por los portugueses. Ni siquiera se está reconociendo la existencia del imperio, de Brasil, nada. Está ocupado por ellos, pero esto es de nosotros. Y aparece literalmente la descripción y el censo de cada provincia, de cuánta gente hay. Aquí aparece el número de habitantes, por aquí aparecen los números de las poblaciones que había, por aquí aparecen los números de indígenas. O sea, todo lo tenían calculadito, sabían que existía. Por eso es un plan geográfico. Incluso cuando yo dicto historia del ordenamiento territorial, historia territorial, yo empiezo explicando esto, porque para mí es un mito y una mentira que se hable en Colombia de ordenamiento territorial desde la década del 70 del siglo pasado. Es realmente hablar desde este momento, porque siempre hubo un conocimiento sobre el territorio y siempre se ha proyectado algo. ¿Listo? Ahora, cuando entramos en detalle, ya vemos otras cosas chéveres. Primero, ¿se acuerdan que les decía que había unas cartas, unos libros, unos textos? Pues aquí se reconoce en este logo, aquí en una parte de los libros, aparecen todas las referencias y casualmente todas estas referencias tienen que ver con el Amazonas. Entonces, con el Amazonas está el viaje a Timaná, está la carta de la Condamí, está la carta del Orinoco, está la carta de Maldonado. Maldonado fue el que acompañó al científico francés, es el primer geógrafo y cartógrafo ecuatoriano, José Vicente Maldonado, etcétera, etcétera. Provincia de Quito, o sea, todo tiene que ver con el Amazonas. Bien, y aquí obviamente están las delimitaciones y eso. Aparecen otros casos, ya el curso del río en el mismo plano. Aparecen otros mapas, ya un tanto más como políticos, que dan cuenta de pues, esa realidad particular. Este es interesantísimo porque es uno de los pocos mapas oficiales españoles en donde aparece la denominación País de las Amazonas. Pero tiene una connotación más interesante aún porque se supone que es el mapa perfecto. Territorio de Misiones. Pero hay un lío con este mapa perfecto porque sencillamente no fue reconocido. El Imperio Español educó a una persona para que le hiciera el mejor mapa. Y cuando esta persona, después de 20 años de su vida, le presenta el mapa, la corte dice,
no me gusta, no lo acepto, no lo pruebo y no lo saco, no lo pruebo. Porque estaba demostrándose que el Imperio Español ya había perdido la mayoría de territorios que en su momento había conquistado. Acuérdense que era el imperio donde nunca se ocultaba el sol, tenía territorios en los 5 continentes y esa realidad estaba cambiando rápidamente. Y este mapa daba cuenta de eso. No lo sé. Piensen en eso. 6 segundos, cámbialo. No, venga, yo que no voy a un berraco. Porque Entonces, 1725, clásico, aparece ya ni siquiera la delimitación, sino literalmente se les pone el relleno y el contenido en aguadas. Y aquí ya podemos empezar a entender que pues, hay muchas cosas que se replican y otras que cambian. Particularmente las que están señaladas en los recuadros son las que empiezan a aparecer. Entonces, los Tapayós, las ciudades como Carupa, la isla Tupinambá, la idea de la Guyana. Aquí, por ejemplo, hacen la referencia que se supone que estaba el lago con la ciudad del Dorado, Manoa o El Dorado, pero no se pone. Ya no se genera el recuadro, ya no se pone la figura de la ciudad. Se enuncia en el texto que ahí en algunas representaciones está. Entonces ya van dando cuenta de nuevo de esas evoluciones y de ese conocimiento que realmente ya se está dando sobre el territorio. ¿Listo? Bueno, aquí aparece por ejemplo el río del Oro, que literalmente todo el mundo peleaba por ese recorrido porque es que ahí era donde tenía que, todo el mundo decía que se tenía que generar una ciudad porque pues, había minas de oro. Y pues aquí se reconoce por ejemplo que los plateros eran indios que utilizaban decoraciones en sus orejas y eran con plata y entonces necesitaban conquistar esos territorios porque pues ahí era donde había recursos. Entonces, de entrada, durante todo este siglo, esta idea de, miren, hay unas representaciones que necesitamos poner en términos de lo político y en términos también de lo económico, porque aquí ya se están dando cuenta de los recursos que existen en el territorio y de dónde están localizados y por qué era importante entonces acceder a esos territorios. Sin embargo, de nuevo, hay una lógica bien interesante y es que pues son los franceses los que terminan generando todo este discurso de lo político imaginado. Y casualmente los españoles y los portugueses, que se supone que eran los que ejercían el dominio y demás, pues tienen una cartografía que realmente no está ni tan desarrollada ni tan reconocida. Y aquí acordémonos que solamente estamos pensándonos o concentrándonos en los imaginarios. ¿Listo? Hipótesis de este momento, que de manera simultánea con la consolidación del imaginario científico surgieron representaciones político imaginadas de alcance subcontinental como el país de las Amazonas y otras de vacío cartográfico. Bien, habían zonas que evidentemente, aparentemente no tenían nada y no se les podía poner nada, pero el Amazonas es importante. ¿Bien? Finalmente, aquí hay tres cosas. Hay un aporte a la geografía histórica y se retoma mucho de la historia de la cartografía. Y pues particularmente hay dos conceptos que son novedosos para la disciplina. El primero sería el mismo del imaginario cartográfico y el segundo sería el de momento representación. Se construye con base en un enfoque geográfico-cultural. Desde luego se trae a colación algo de geografía cultural, radical y regional, y pues particularmente entonces a partir de esto se hace un aporte a la historia de la cartografía amazónica. ¿Listo? ¿Qué necesito que ustedes hagan ahora? Que ustedes terminen esta historia y la traigan a la actualidad. ¿Qué van a hacer? Van a buscar mapas no modernos. Una línea de tiempo de los mapas. El último que se muestra aquí es de 1772. No, 1772. 1700.
llegamos hasta el siglo XVIII. Entonces ustedes se van a encargar de hacer siglos XIX, XX y XXI. La secuencia hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces, traigan igual mapas que puedan resultar interesantes, saquen los de no sé qué, como quieran. O sea, traigan y aquí vemos cómo nos distribuimos, cómo nos organizamos y cómo nos dividimos. Ese sería el taller del próximo sábado. ¿Del Amazonas o Del Amazonas, región Amazonas. Todo. Como quieran. A partir de 1770. Entonces, momento. Hay varias cositas. La primera es su ejercicio es adentrarse más en este tema. Y para eso les voy a enviar, o subo en el aula virtual, algo las diapositivas. Les envío 2 artículos publicados sobre esto y ustedes buscan mapas. ¿Bien? Y a esos mapas les van generando como el discursivo, ¿no? Porque pues oiga, este mapa tiene que ver con esto, este mapa tiene que ver con esto, tiene que ver con esta época, averigüen cuál fue el cartógrafo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y vamos viendo. Nos organizamos la próxima semana para avanzar. Dime. No, averigüen cosas sobre los mapas que encuentren. El siglo sería 19, 20. La cronografía dijimos que era para mañana. Para mañana noche. Mañana lunes. Lo que ha dicho que para el viernes. No, mañana ha dicho que para el viernes. Es bruto bastante. ¿Cuándo? el viernes? Y el viernes, pero que nos decías con la foto, Pues es que depende, a ver. Es que si me dicen que van a hacer maquetas, pues evidentemente las maquetas tendrían que hacer un video con una tomita o lo que sea, y pues lo podrían cargar y no hay problema. Obviamente lo cargan un tío con donde sea y me mandan a mí El enlace. El enlace. el enlace y lo ponen ahí. ¿Qué más? Estilo videos. Pero Lo subimos a YouTube y le enviamos el este enlace. viernes lo quieren el próximo lunes. Entiendo. Lunes, próximo lunes. Y la entrada de esto de los análisis de mapas para ponerse Al sábado. no, le entrega ese ejercicio. El lunes. A la hora Según lo que yo había entendido, eso de la cronografía, uno debía traerlo acá y como exponerlo, como presentarlo. Si alguien va a hacer maquetas, Se hace un video. obviamente las maquetas sí tendrían que traerla, pero pues para el registro de subir la actividad, pues tendrían que hacer un video, ¿vale? Porque si no, Es que yo vuelvo a poner a los 4 que van a hacer una maceta. ahora, acuérdense que no solamente es dibujo maqueta, es texto. Sí, claro, las notificaciones. Entonces, hagamos una cosa. El sábado Pero ya digo la fecha, ¿no? dedicamos una media hora, 1 hora a sus trabajos, así verlos por encima, lo que sea. Que el dibujito, que es lo que sea. Sería sábado 30, profe. Exacto. Oh, 23. Ah, 23. Donde el sábado y traen lo que sea y pues eso que viendo y funciona. Y eso metalicemos el sábado y lo hagan el lunes. Y ese mismo sábado empezamos con el taller de análisis de las cartografías que los tengo. mapas que traen. Exacto. Sin embargo, para eso ustedes tienen que ver estas diapositivas y los 2 artículos y buscar los mapas y buscar información de los mapas. Bien. Sí, todo lo que